En el desarrollo de la materia de sociedades comerciales para la Universidad de San Buenaventura, Cali, hemos de trabajar la unidad 3 sobre teoría general de la sociedad, que va a comprender la historia de las mismas, su evolución, los elementos básicos, las condiciones de existencia, validez estructurales de las formas societarias en Colombia, y haremos una alusión al precontrato o promesa de contrato de sociedad, teniendo en cuenta también el índice o los elementos que llaman promotores, de los cuales yo personalmente no he hecho mucha utilización en la vida práctica. Todo el derecho occidental se fundamenta en la cultura germano-románica. Cultura romana, todas las figuras del derecho comercial, del derecho en general, nacen del derecho romano. Y allí surgen el desempeño de las actividades civiles y mercantiles. Desde el punto de vista del desarrollo histórico, las sociedades comerciales también nacieron en Roma. Por alguna razón de la historia, ha pretendido ocultar o no cuentan cómo nacieron estas figuras allí. ¿Qué teóricos debo estudiar o qué teóricos he estudiado yo para ver la materia de sociedades comerciales? Primero les quiero contar que he tenido la virtud hace 40 años, entre 35 y 40 años, de trabajar los libros de Antonio Brunetti, 3 tomos de por lo menos 700 o 600 páginas cada uno. Y allí, siendo que es el libro antiquísimo de las sociedades comerciales, no se ocupa para nada del elemento históricamente propiamente dicho de estas figuras. Arranca a mirar las sociedades de personas, las sociedades de capital, las formas de hacer el comercio, por el debate que había histórico en la época de la Ilustración, de que el derecho comercial era tan importante como el derecho civil. A nivel de Colombia, les puedo referir que trabajó el libro de Teoría General de las Sociedades de José Ignacio Narváez, que tampoco, siguiendo la escuela de Antonio Brunetti, tampoco se dedica a estudiar la historia de las sociedades, sino que habla de la diversidad de formas asociativas, de la personalidad jurídica, de la naturaleza del acto creador, de la clasificación de las sociedades, elementos esenciales de la sociedad, cumplimiento u omisión de las formalidades y en sentido general los elementos estructurales del artículo 110 del Código de Comercio. ¿Quiénes construyen las sociedades comerciales para Colombia? En compañía del maestro José Ignacio Narváez, lo construye el maestro José Gavino Pinzón en los libros de él, tomo 1 y tomo 2, Teoría General, y de las sociedades en particular, y hace lo mismo, una indicación general del concepto asociativo, y lo va deslindando respecto de la afectación, la responsabilidad del capital, la estructuración de las sociedades, y lo más importante, el surgimiento de la personalidad jurídica. Tuve el honor de ser alumno del gran maestro, uno de mis mayores, Saúl Sotomonte, director hace más de 30 años en la Universidad Externado de Colombia, y puedo mostrarles tranquilamente cómo el maestro en 4 tomos de 100 páginas o 200 páginas cada una, en stencil, en mimeógrafo, me enseñó con la misma estructura, más que la historia, la estructuración de la figura jurídica social. ¿Quién es el maestro moderno de las sociedades? El maestro moderno de las sociedades es el superintendente de sociedades Francisco Reyes Villamizar, y lógicamente lo podemos llamar el zar, el sabio de las sociedades comerciales en la actualidad. Hay un señor mago que hizo todo el análisis de las sociedades desde la óptica tributaria, y ese se llama Ignacio Samín Bernal, un antioqueño, la escuela antioqueña sobre el derecho mercantil y sobre el derecho societario visto desde el derecho tributario, que ha hecho un gran desarrollo. Y hay un señor bogotano, escuela javeriana, Ignacio era de la Universidad Pontificia Bolivariana, Néstor Humberto Martínez Neira, un gran mago
para enseñar las sociedades desde el punto de vista bancario, bursátil y financiero. Esto en sentido general me ha permitido construir el texto de sociedades comerciales que publicó la editorial Dique junto con una institución de la ciudad de Cali, y próximamente el libro siguiente lo vamos a publicar con Editorial Jurídica Ibáñez sobre el derecho de sociedades con perspectiva tributaria. ¿Qué hemos hecho en todos los textos? Estudiar 16 temas específicos sobre los cuales he reiterado, y la unidad tercera es la teoría general de las sociedades. ¿Cuál es la teoría general de las sociedades? Las sociedades se clasifican en 3 tipos de sociedades: las sociedades de personas, las sociedades de capital y las sociedades mixtas. Las sociedades de personas son esencialmente la sociedad colectiva, porque a pesar de existir el velo corporativo, las personas responden de manera solidaria y limitada con su propio patrimonio. Existen las sociedades de capital, que el prototipo es la sociedad anónima, y como gran resalte de la escuela anglosajona, la sociedad por acciones simplificada. Y últimamente, el debate para que ingresaran a la sociedad por acciones simplificada alrededor de la ley 258 del año 98, preliminar a esto, entre la ley 222 del año 95 y la ley 258 del año 98, se pretendió darle reconocimiento a la empresa unipersonal, porque no se reconocía que las sociedades podían ser de una sola persona. Teóricamente los paisas impulsaron mucho la escuela antioqueña, la de la Pontificia Bolivariana, la de Jaime Alberto Rubla Paucar, la de Enrique Gaviria Gutiérrez, impulsaron las sociedades unipersonales, pero no le daban ingreso, que porque la palabra sociedad implicaba 2 o más personas. Y entonces transitoriamente entre la ley 222 y la ley 258 del 98 se dio lugar y espacio a las empresas unipersonales, que en la práctica, a pesar de estar vigentes, están totalmente reemplazadas por las sociedades por acciones simplificadas, cuando pueden tener la dimensión de un solo miembro sin junta directiva y constituida al estilo anglosajón de una manera simplificada. En sentido general, esto es lo que se llama la teoría general de las sociedades. ¿Qué tiene la teoría general de las sociedades? 3 grupos de elementos. Los elementos de existencia de cualquier negocio, los elementos esenciales, naturales, accidentales del 1501, los elementos de validez, que son los elementos del artículo 1502 del Código Civil, que están configurados en el artículo 101 del Código de Comercio, y los elementos estructurales que le dan lugar a los estatutos, que dan lugar a la personería jurídica. Recordemos la definición de persona jurídica. Persona jurídica es ente ficticio capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, debiendo ser representado judicial y extrajudicialmente por intermedio de una persona natural. El artículo 98 del Código de Comercio define lo que es una persona, y es una persona jurídica, sociedad de comercio legalmente establecida. El artículo 98 es muy claro al plantear que una persona jurídica es aquel espacio donde hay 2 o más personas, ánimo de asociarse, aporte de bienes, una actividad de comercio, con una actividad totalmente lícita, que se debe respetar las condiciones del 15.1, del 101, que son capacidad, consentimiento, objeto lícito y causa lícita, y los elementos esenciales deben estar exentos de error, fuerza, dolo, entendiendo el error como la discordancia que hay entre lo que se cree y la realidad. Y en el ámbito del derecho comercial y societario, no todo error en cuanto a personas dice el consentimiento, sino que lo nulita parcialmente. Eso es lo que llama la nulidad relativa. La falta de elementos esenciales conlleva la inexistencia del negocio, la falta de condiciones de validez lleva falta de capacidad y consentimiento a la nulidad relativa en el tema de sociedades, más no en el tema de contratación general, y la falta de capacidad y de objeto lícito y causa lícita lleva a la nulidad absoluta, pero que puede ser saneada y convalidada en el ámbito de las sociedades comerciales. ¿Qué pasa cuando se vulneran elementos del 110? Hay que mirar cuáles elementos afectan la existencia, cuál es la validez, y de acuerdo a eso se da inoponibilidad, inexistencia, ineficacia,
nulidad absoluta o nulidad relativa. Y eso es lo que se llama las sanciones al acto jurídico que tendremos la posibilidad de trabajar. En sentido general, trabajar la unidad 3 y ubicarse temáticamente que las sociedades comerciales llamadas sociedad legalmente establecida, anónima, en comandita por acciones, colectiva, limitada, en comandita simple, en comandita por acciones, y aún la empresa unipersonal que no tiene ningún uso, tiene la categoría de persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados, como dice el artículo 98. Y para el efecto de la comprobación o la prueba, se debe llevar a cabo el registro mercantil. Como quiera que las sociedades por acciones implicadas se pueden constituir y generar todas ya, a raíz del 1258, por documento privado, el registro mercantil hace parte del elemento constitutivo de nacimiento de las sociedades comerciales a partir de la ley 1258 del año 98. Como ya no se requiere escritura pública, sino hay presencia de bienes inmuebles en los aportes, el documento privado constituye ya el elemento de nacimiento, pero si no se lleva a registro mercantil, no nace nunca a la vida jurídica. Es decir, para que las sociedades modernas nazcan a la vida jurídica, requieren el documento de constitución privado o público si hay bienes inmuebles de aporte, pero a su vez el registro mercantil en la Cámara de Comercio, porque la oponibilidad hace parte del elemento de nacimiento de la sociedad. Gracias, muchachos, nos vemos en la próxima clase.